Bueno, en la clase pasada comenzamos con el capítulo de enfermedades de las glándulas suprarrenales y revisamos algunos conceptos fisiológicos que son importantes para comprender las enfermedades. También les comenté que en este capítulo se revisa con mayor profundidad el síndrome de Cushing, capítulo que no vamos a revisar porque ya lo revisamos en la sección de enfermedades de la glándula hipófisis. Pero ustedes tienen que revisar porque el examen que tomaremos sobre este capítulo incluye preguntas sobre el síndrome de Cushing. De modo que el primer tema que vamos a revisar de patología de las suprarrenales es el exceso de mineralocorticoides. Es decir, los problemas que pueden ocurrir a nivel de la capa glomerulosa de la suprarrenal. La primera descripción de un paciente con un adenoma suprarrenal productor de aldosterona se llama síndrome de Kohn, un adenoma de la glándula suprarrenal que produce aldosterona, que se hizo hace muchos años. Fue, digamos, la primera enfermedad en la que se demostró que el problema era un exceso de mineralocorticoides. ¿Sí? Se pensaba que esta era una causa rara de hipertensión arterial. Pero, como les comento aquí, hay algunos estudios en los que a todos los pacientes hipertensos se les estudió para descartar un estado de exceso de mineralocorticoides y los resultados fueron sorprendentes, ¿no? Más o menos de entre el 5 y el 12% de pacientes hipertensos pueden tener como causa de la hipertensión secundaria un exceso de mineralocorticoides. Fíjense, haciendo que el exceso de mineralocorticoides sea casi con seguridad la causa secundaria de hipertensión arterial más frecuente, ¿no? Ya veremos, el feocromocitoma es otra, que es rara. Y la prevalencia del exceso de mineralocorticoides como causa de la hipertensión arterial, el porcentaje de la prevalencia es mayor si es que nosotros seleccionamos a un grupo de pacientes hipertensos que además tienen hipocalemia, ¿no es cierto? Hipocalemia. De modo que es interesante y es importante estar al tanto de la existencia de esta entidad, ¿no? Que se llama exceso de mineralocorticoides. Aquí tenemos una tabla que les he traído de nuestro libro de texto, ¿sí? En donde se discute la causa, la etiología del exceso de mineralocorticoides. ¿Sí? Fíjense en que se pueden
distinguir dos grandes categorías de un exceso de mineralocorticoides. El primero es el aldosteronismo primario, es decir, cuando las suprarrenales producen demasiada aldosterona, ¿sí? Y otras causas, la otra gran categoría, en la que hay una serie de causas, ¿no es cierto? Pero que no cursan con un exceso de aldosterona. Y sin embargo, producen un cuadro clínico que es idéntico al de un exceso de mineralocorticoides. Ya vamos a revisar. Fíjense, el aldosteronismo primario es la causa de un exceso de mineralocorticoides en el 99% de los casos. Fíjense. Entonces, todas estas causas son realmente causas bien raras. ¿Sí? Y entre las causas de aldosteronismo primario, tenemos dos grandes categorías. El adenoma suprarrenal, ¿sí? Es decir, un adenoma, usualmente, como les pongo aquí, menor a 2 centímetros, usualmente es menor a 2 centímetros, ¿sí? El adenoma benigno, único en la glándula suprarrenal, que como vimos se llama síndrome de Cohn, y la hiperplasia adrenal bilateral micronodular. Micronodular. En esta entidad, ambas suprarrenales producen pequeños nódulos y estos nódulos producen un exceso de aldosterona. La enfermedad es bilateral, ¿no es cierto? Este es un problema porque si hay que operar esto, hay que sacar las dos suprarrenales, ¿no es cierto? Fíjese en que esta hiperplasia adrenal bilateral micronodular es un poco más frecuente que el adenoma suprarrenal, ¿sí? Estos porcentajes, tengan cuidado, estos porcentajes están por algún error de edición, están mal en nuestro libro de texto, ¿no? Fíjense. Y entre las otras causas están todas estas que hacen aproximadamente el 1%. ¿Sí? La causa de estos adenomas suprarrenales, ¿sí? Estos adenomas suprarrenales se conoce que se debe en la actualidad a mutaciones somáticas fíjense, vamos a volver a una diapositiva que vimos la clase pasada, fíjense, acuérdense que esta es la forma en la que la angiotensina 2 regula, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las células de la corteza suprarrenal de la capa glomerulosa que producen aldosterona, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, mutaciones en estos canales de potasio
o mutaciones en esta ATPasa de sodio-potasio, ¿sí? O en esta ATPasa de calcio, se han descrito mutaciones en estas proteínas que funcionan como conductos, canales y enzimas. Y esas mutaciones conducen a una activación inapropiada del gen de la enzima que sabemos que se llama aldosterona sintasa, la C450-11 beta 2, que es la enzima clave para que en la capa glomerulosa, ¿no es cierto?, se produzca aldosterona, ¿no es cierto? Esta enzima aldosterona sintasa no se expresa en la capa folicular ni en la capa que produce los andrógenos suprarrenales. Entonces, fíjense, es interesante, ¿no? Cómo mutaciones de estos conductos explican muchas mutaciones somáticas, explican esto, ¿no? Estos adenomas ¿sí? Y luego vamos a revisar las causas que son muy raras, ¿no es cierto? Y que vamos a revisar porque es bien interesante conocer estas causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un aldosteronismo remediable con glucocorticoides. También se llama hiperaldosteronismo supresible con dexametasona. ¿Sí? O sea, este es un cuadro en el que hay un estado de hiperaldosteronismo, ¿no? Igual que aquí, solo que estas son causas muy raras. Y actualmente sabemos que la causa de este raro trastorno es el siguiente, fíjense. Hay un intercambio de las zonas regulatorias, ¿sí?, entre el gen 11 beta hidroxilasa tipo 1 y la aldosterona sintasa, de forma tal que la zona regulatoria de este gene se pasa al gen de la aldosterona sintasa. Y este gen, la zona regulatoria de este gen, se pasa acá. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Esta enzima es una enzima que está regulada por la ACTH, porque acuérdense que esta es la enzima clave para que se produzca cortisol. Y esta es la aldosterona sintasa, que es clave para que se produzca aldosterona. Entonces, cuando hay ese switch de zonas regulatorias, el resultado es que la aldosterona sintasa está regulada por una zona reguladora, por un promotor que responde al cortisol, a la CTH. Fíjense, fíjense qué interesante, ¿no? Entonces la CTH comienza a estimularle a este gen, a la aldosterona sintasa, y lógicamente los pacientes producen montañas de aldosterona. Y entonces ya no es la renina la que, la que controla la producción de aldosterona, sino la ACTH. Fíjense en qué interesante cómo hemos llegado a conocer las causas de las enfermedades, ¿no? En esta entidad, por eso es que esta entidad se trata, ¿no es cierto?, con dexametasona. La dexametasona le suprime a la CTH y como consecuencia las suprarrenales dejan de producir tanta aldosterona y se mejora
el hiperaldosteronismo, ¿no? La historia familiar es muy importante en esta entidad porque pueden haber evidencias de una transmisión dominante, ¿sí? Y reconocer esta enfermedad es importante porque típicamente los pacientes comienzan en la infancia con este problema y con frecuencia pueden sufrir accidentes cerebrovasculares. Entonces es importante diagnosticar tempranamente. Fíjense, esta es una de las causas de hipertensión arterial en la infancia. Luego tenemos, ahora sí, vienen una serie de causas, ¿no es cierto?, que producen el cuadro clínico típico del exceso de mineralocorticoides, ¿no es cierto? Pero la aldosterona no está aumentada. La aldosterona no está aumentada. Por eso no, son causas que no pertenecen, ¿no es cierto?, a un hiperaldosteronismo, a un aldosteronismo. Veamos las razones. Fíjense. Uno es el síndrome del exceso aparente de mineralocorticoides. Se llama SAME. Síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. ¿Qué pasa con estos pacientes? En estos pacientes hay una mutación de la enzima hidroxiesteroides hidrogenasa 11 beta 2. Acordémonos que esta enzima en el riñón es clave para la inactivación del cortisol a cortisona. Acuérdense en que decíamos que el cortisol puede unirse fácilmente al receptor de aldosterona, al receptor de mineralocorticoides. De hecho, el cortisol se encontraba en cantidades 1000 veces superiores a las de la aldosterona en sangre, ¿no? De modo que si no hubiera un mecanismo que impidiera eso, el receptor de mineralocorticoides estaría todo el tiempo ocupado por el cortisol. ¿Y quién evita que eso suceda? Pues esta enzima, fíjense, hidroxiesteroides 11 beta 2. Entonces, cuando hay una mutación que le inactiva esta enzima, el cortisol, que se produce en cantidades normales, comienza a activar de forma inapropiada el receptor de mineralocorticoides, produciendo un cuadro clínico de exceso de mineralocorticoides sin que exista un exceso de aldosterona. Ese es el punto, fíjense. ¿No es cierto? Algo parecido ocurre en el síndrome de Cushing, como ya hablamos el otro día. Un exceso de cortisol, ¿no es cierto?, supera o satura la capacidad de la enzima para inactivar el cortisol a cortisona y como consecuencia inunda el receptor de mineralocorticoides, produciendo un estado de exceso de mineralocorticoides. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo mismo, hay una enfermedad que se llama resistencia a los glucocorticoides por una mutación en el receptor de los glucocorticoides y entonces el organismo necesita más glucocorticoides para hacer la retroalimentación negativa. Pero eso significa que haya más cortisol, que a su vez estimula con más fuerza, ¿no es cierto?, al receptor de mineralocorticoides, superando la actividad de la enzima, ¿no? Eh,
Hay también que conocer que hay una sustancia, ¿sí?, que aquí parece que no está registrada, pero está en nuestro libro de texto. Es ustedes seguramente han escuchado no sé si ustedes saben lo que es el regaliz. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que es el regaliz? Que es una resina de color medio oscuro que, yo he visto en Europa se utiliza, hay personas que utilizan, que tiene un sabor parecido al anís, y que hay personas que tienen la costumbre, así como hay algunos que fuman, otros tienen unas bolitas de regaliz que les gusta chuparse, es como una especie de hábito, el regaliz. Pues fíjese, en el regaliz es una sustancia que inhibe a esta enzima y que como consecuencia produce un síndrome de aparente exceso de mineralocorticoides, fíjese, porque realmente en estos casos no hay, ¿sí?, un exceso de aldosterona. Otra causa de un exceso de mineralocorticoides que no es un aldosteronismo primario, es decir, que la aldosterona no está aumentada, más bien está suprimida, ¿no es cierto?, es el carcinoma de las suprarrenales. Aquí puede haber una producción autónoma de aldosterona, se han descrito casos raros, o también un exceso de deoxicorticosterona. Acuérdense que la deoxicorticosterona tiene actividad mineralocorticoide, ¿no? La hiperplasia adrenal congénita, que es una enfermedad que vamos a ver probablemente en esta clase, no sé si alcancemos, ¿no es cierto?, que es una enfermedad en la que la suprarrenal tiene problemas para producir cortisol y por eso se produce la hiperplasia suprarrenal, se debe a mutaciones en algunas enzimas, ¿no es cierto? Y entonces, en estos dos tipos de mutaciones enzimáticas, ¿sí?, de estas dos enzimas, P450, 11 beta 1 y 17 alfa 1, ¿sí?, la mutación en esta hace que se acumule el precursor que está antes de estas enzimas, que es la deoxicorticosterona, que tiene actividad mineralocorticoide. Fíjense, esta es otra causa de hipertensión arterial en la infancia por hiperplasia adrenal congénita. Fíjense, estos son dos tipos de hiperplasia adrenal congénita que cursan con hipertensión arterial, ¿no es cierto?, a diferencia de la hiperplasia debido a una deficiencia de 21-hidroxilasa, que es la más frecuente, como vamos a ver, en la que al contrario hay una deficiencia de mineralocorticoides, ¿no? En estas dos formas de la hiperplasia se acumula DOC y se produce hipertensión arterial, ¿no es cierto?, pero una hipertensión arterial que tiene sus características, ¿no? Otra causa muy interesante es la hipertensión inducida por progesterona. Normalmente, la progesterona tiene actividad antimineralocorticoide, pero en estos pacientes se ha descubierto de que una mutación en el receptor, en el gen del receptor de mineralocorticoides, le hace a esta proteína, ¿no es cierto?,
unirse con facilidad a la progesterona. Y entonces la progesterona comienza a manipularle al receptor de mineralocorticoides, produciendo un exceso de actividad mineralocorticoides, ¿no? Y finalmente tenemos el síndrome de Liddle. No sé si ustedes han escuchado, pero todos los médicos del mundo siempre hemos escuchado el síndrome de Liddle, ¿no? En el que siempre se ha sabido que es un paciente hipertenso que tiene las características de un exceso de mineralocorticoides, ¿no es cierto? Es decir, hipopotasemia, alcalosis metabólica, pero en el que la aldosterona no está aumentada o está suprimida, y la renina también está suprimida. La causa de este síndrome de Lille no se supo sino hasta hace pocos años. Dicen, ahora sabemos, esa es la maravilla de practicar la medicina en el 2022, como ustedes. Ahora sabemos, hace 20 años no sabíamos, ahora sabemos que el famoso síndrome de Liddle se debe a unas mutaciones en las subunidades alfa, beta o gamma de las ENACs. Acuérdense que el ENAC es el Epithelial Sodium Channel. Este es el canal de sodio epitelial que se inserta en la membrana luminal de los tubos colectores distales y de los tubos contorneados distales y colectores altos, y es, ¿no es cierto?, el canal que finalmente, a través de la aldosterona, favorece la retención de sodio, ¿no es cierto? En cambio, por potasio e hidrogeniones. Ahora, ¿de qué forma la mutación en la subunidad gamma o beta de esta proteína produce este cuadro clínico? Pues resulta que estas mutaciones en esta proteína hacen que el inhibidor natural del ENaC, que le mantiene en el citoplasma o le envía para que se degrade, o sea, el regulador que impide que se inserte en la membrana luminal, ¿no es cierto?, pierde sus sitios de unión, porque con esta mutación ya este regulador ya no puede unirse a la ENaC, y como consecuencia la ENaC está todo el tiempo, ¿no es cierto?, en un estado insertado en la membrana, y como consecuencia está todo el tiempo reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. Verán, revisemos. En la clase pasada vimos esto, ¿no? Ahí está, fíjense. Acuérdense que ENaC normalmente se mantiene en el citoplasma o es enviado para regradación, o sea, a través de la proteína NED4, ¿no es cierto? NED4 es la que le mantiene a ENaC en el citoplasma, evitando que esté insertada en el lado apical del túbulo. Cuando la subunidad beta o gamma de ENaC sufre una mutación, el NED ya no se puede utilizar, no se puede unir al ENaC, y como consecuencia, ENaC está todo el tiempo insertado. Y eso genera un estado de exceso de actividad mineralocorticoide, ¿no? Fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Esto en cuanto a las causas. ¿Y cuáles son los resultados? Que una activación excesiva del receptor de mineralocorticoides, ¿no es cierto?, conduce a una depresión de potasio, mayor retención de sodio,
¿no es cierto? Esa mayor retención de sodio se acompaña de una mayor retención de agua para mantener la osmolaridad. Esa mayor retención de agua está mediada por la hormona antidiurética. Y como consecuencia se produce una expansión del volumen extracelular plasmático. Hay algunos pacientes que inclusive pueden tener un poco de edemas, ¿no? Y también se produce una depresión de hidrógeno, que sale a intercambio con el sodio, sale con el potasio. Entonces se produce una alcalosis metabólica. De modo que esto es lo que ustedes tienen que acordarse siempre. La característica del exceso de mineralocorticoides es un paciente con hipertensión arterial y hipotasemia. ¿Sí? Hipotasemia. Pese a que la cantidad de sodio corporal está aumentada, el sodio es normal porque la hormona antidiurética retiene aguas y mantiene la osmolaridad normal, ¿no es cierto? Los diuréticos tiacidas, ¿sí? Los diuréticos tiacidas, al aumentar la llegada de sodio al tubo contorneado distal, favorecen una mayor retención de sodio y salida de potasio. Y entonces los diuréticos tiacidas pueden provocar o agravar la hipopotasemia, ¿no? Es interesante que la hipopotasemia, cuando es severa, puede producir debilidad muscular, miopatía proximal franca e incluso una entidad que se llama parálisis hipocalémica. El paciente no puede levantarse de la cama, ¿no es cierto? No puede mover sus extremidades contra la gravedad. Fíjense, cuando se cura, cuando se corrige la hipocalemia, se mejora esta entidad. Pero lo que tenemos como médicos que acordarnos de esto, ¿no? Hipertensión arterial más hipopotasemia, pensar en exceso de mineralocorticoides. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Pues dice nuestro experto en el libro de texto que en la actualidad no se recomienda hacer exámenes para descartar esta enfermedad en todos los pacientes hipertensos. Y aquí está lo que tienen ustedes que saber. Esto no pueden olvidarse, esto tienen que saber. Salvo en quienes, en pacientes con hipertensión arterial, primero, resistente, es decir, que no se controlan ni con 3 medicamentos. Hipertensión arterial con hipocalemia o hipertensión arterial y un paciente al que además se le localiza una masa adrenal, ¿no es cierto? Por un estudio hecho de forma casual, digamos, para evaluar un dolor abdominal, ¿no es cierto? Entonces se detecta una masa adrenal y el paciente es hipertenso. Entonces ahí sí tenemos que descartar un estado de exceso de mineralocorticoides. O si la hipertensión arterial comienza antes de los 40 años. Fíjense, acuérdense de estas 4 características. Aquí sí tenemos que, ¿sí? Hacer exámenes. Y la prueba de tamizaje, fíjense, es una prueba de tamizaje, es la medición simultánea de aldosterona y renina plasmática para calcular lo que se llama el ARR, aldosterone renin ratio, ¿sí? La proporción aldosterona-renina. ¿Qué pasa en el hiperaldosteronismo o en el aldosteronismo? Ya sea el producido por un adenoma suprarrenal benigno o por una hiperplasia bilateral micronodular, que como dijimos era un poquito más frecuente inclusive que el adenoma.
Pues en esos casos hay un exceso de aldosterona y la renina está suprimida, ¿no es cierto? Está suprimida porque hay un aumento del volumen plasmático intravascular. Entonces, ¿no es cierto? Un aumento de la proporción aldosterona-renina por encima de 750, ya vamos a ver, por encima de 750, siempre que la aldosterona esté en niveles normales altos o claramente elevados, sugiere que el paciente tiene un estado de aldosteronismo, ¿no es cierto? Un paciente con un estado de aldosteronismo, es decir, con aldosterona aumentada y renina suprimida, ¿no es cierto? En el 99% de los casos va a tener o un adenoma suprarrenal o una hiperplasia micronodular bilateral, ¿no es cierto? Pero acuérdense en que hay pacientes que tienen esos síndromes de aparente exceso de mineralocorticoides, que tienen aldosterona suprimida. Ya vamos a ver eso. Pero en general, un paciente con sospecha de exceso de mineralocorticoides, lo más probable es que tenga una de las dos entidades que acabamos de comentar, ¿no? Ahora, esta prueba necesita usualmente una confirmación, porque es una prueba de tamizaje y puede tener falsos positivos, ¿no es cierto? Hay algunas pruebas de confirmación, pero la más utilizada y la más fácil de llevar a cabo es la infusión de solución salina. Y entonces, ¿qué hacemos? Le infundimos al paciente 2 litros de suero salino al 0,9% en 4 horas. Y a la cuarta hora medimos la aldosterona. Entonces, si la aldosterona no disminuye a menos de 5 nanogramos por decilitro, entonces se confirma un exceso autónomo de mineralocorticoides. Fíjense. Ahora, dice nuestro libro de texto que si tenemos un paciente que tiene esta proporción mayor a 750, ¿no es cierto? Indicando una renina baja y una aldosterona bien alta, y el paciente es hipertenso y tiene hipocalemia, ¿no es cierto? Prácticamente es seguro que hay un exceso de mineralocorticoides y no hace falta hacer esta prueba de infusión de la solución salina, ¿no? Entonces, así diagnosticamos el exceso de mineralocorticoides, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, analicen el algoritmo para el tratamiento de pacientes con sospecha de exceso de mineralocorticoides que aparece en nuestro libro de texto, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes lo que acabamos de ver. Fíjense, antecedentes familiares de hipertensión de inicio temprano o eventos cerebrovasculares a menos de 40 años de edad. ¿De qué estamos hablando aquí? De la hipertensión arterial controlable con dexametasona o hiperaldosteronismo controlable con glucocorticoides. Es ese switch de zonas regulatorias, ¿no es cierto? Fíjense. ¿Cuál es el estudio que hay que hacer si es que hay cualquiera de estas 4 razones en el paciente hipertenso? Pues medimos aldosterona y renina, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Y si el estudio arroja una proporción mayor a 750 y una aldosterona aumentada, entonces, ¿sí? Entonces, el paciente está diagnosticado, ¿no?, de un estado de exceso de mineralocorticoides.
¿Qué pasa si el paciente está tomando drogas antihipertensivas? ¿Qué hacemos con estos fármacos? El único medicamento que realmente tenemos que suspender durante al menos 4 semanas son los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los canales de angiotensina 1 y angiotensina 2, perdón. Sí. Esos dos tipos de fármacos, perdón, estoy mal. Tenemos que suspender los diuréticos que compiten con la aldosterona por la unión al receptor de mineralocorticoides. Ese es el único fármaco antihipertensivo, ese diurético que hay que suspender, ¿no es cierto? Y si la prueba sale débilmente positiva, hay que suspender y repetir las pruebas, ¿no es cierto? Retirando los beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores pueden dar resultados falsos positivos. Fíjense, esto es un punto interesante. Entonces, ¿qué dice nuestro libro de texto en el algoritmo? Si es que la prueba de la aldosterona renina sale positiva, entonces tenemos que confirmar el diagnóstico con la prueba de la infusión de solución en 4 horas, ¿no es cierto? Y ver si se suprime la aldosterona. Y se suprime, entonces ya se confirma el diagnóstico, ¿no? Pero de ahí, una vez que se ha confirmado el diagnóstico, tenemos que ver cuál es el exceso. Y acuérdense que básicamente tenemos el adenoma suprarrenal o la hiperplasia micronodular bilateral o, ¿no es cierto?, el aldosteronismo remediable con glucorticoides. Esta es una entidad rarísima, ¿no? Básicamente tenemos en un paciente que llega hasta este punto una de las dos opciones. La mejor prueba para ver bien las suprarrenales es la tomografía, es mejor que la resonancia magnética. La tomografía de suprarrenales. Entonces, si en la tomografía suprarrenales se ve que hay una tumoración suprarrenal unilateral, sugiriendo un adenoma, sobre todo si el adenoma tiene menos de 2 centímetros, y el paciente tiene menos de 40 años. Esto tienen que tener cuidado cuando lean esta sección en nuestro libro de texto. Hay también un error de edición. Ahí pone más de 40 años. Y en realidad es como dice el algoritmo, menos de 40 años. Entonces, los pacientes en quienes se ve un tumor suprarrenal único, unilateral, y el paciente tiene menos de 40 años, el paciente tiene que ser operado. ¿Sí? Se le saca la suprarrenal de ese lado. ¿No es cierto? Pero, ojo, si vemos una tumoración suprarrenal unilateral, pero el paciente tiene más de 40 años, ¿y por qué más de 40 años? Porque a partir de los 40 años, la frecuencia con la que se pueden encontrar tumoraciones suprarrenales unilaterales aumenta. Por ejemplo, a los 70 años, prácticamente el 7% de pacientes tienen una tumoración suprarrenal unilateral. En cambio, los pacientes que tienen menos de 40 años, menos del 1% tienen una tumoración suprarrenal unilateral. Acuérdense lo que hablamos de los nódulos no palpables en la tiroides, ¿no? O los microadenomas hipofisarios que se ven en personas normales. Esto es lo mismo. Entonces,
si el paciente tiene más de 40 años, esa bolita que se ve en la suprarrenal podría ser un tumor que no tenga nada que ver, ¿no es cierto?, con el problema y que más bien el paciente tenga una hiperplasia micronodular bilateral, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si es que estamos considerando la cirugía como una opción seria de tratamiento, hay que hacer un estudio complejo de intervencionismo vascular que consiste en canalizar las dos venas suprarrenales y tomar muestras simultáneas en la vena cava y en la vena suprarrenal de cada lado para medir, ¿no es cierto?, aldosterona y cortisol. Y si conseguimos demostrar que en el lado de la tumoración la cantidad de aldosterona es 2 veces o más mayor a la concentración de aldosterona en la vena cava en comparación con la vena del otro lado, entonces esa tumoración suprarrenal es la causa del problema y se le puede operar al paciente. Si el estudio no demuestra eso, entonces es preferible tratar al paciente con fármacos, ¿no es cierto? Antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Básicamente tenemos la espironolactona y la eplenrenona o la amilorida, que es un fármaco que bloquea el ENaC. Dicen que tiene un mecanismo de acción distinto a la aldosterona, a la amilorida. Se une al ENaC y le impide que se inserte en la membrana del túbulo renal, la amilorida. ¿Sí? ¿Qué hacemos si la tomografía sugiere que es una hiperplasia micronodular bilateral? Pues estos pacientes no se operan, ¿no es cierto?, sino que se les trata con fármacos, ¿sí? Con fármacos. Cualquiera de estos fármacos, es decir, fármacos ahorradores de potasio. Y si la anamnesis sugiere que quizás el paciente tiene un aldosteronismo remediable con glucocorticoides, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento es con dexametasona, fíjense, para bloquear la CTH e impedir que ese exceso de ACTH estimule la producción de un exceso de aldosterona. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, estamos aquí. Si al medir aldosterona y renina resulta que ambas están suprimidas, entonces ahí tenemos que considerar las diferentes causas de ese estado de aparente exceso de mineralocorticoides, ¿no? Entonces ahí tenemos que medir por cromatografía o por otras técnicas más precisas, ¿no es cierto?, la cantidad de precursores en el caso de la hiperplasia adrenal congénita, ¿sí? Tenemos que medir desoxicorticosterona, que puede estar vinculada a una producción de un tumor suprarrenal. Para el exceso aparente de mineralocorticoides por deficiencia de la enzima que inactiva el cortisol, ¿no es cierto? Lo que se recomienda es medir la relación entre cortisol libre y cortisona libre. Entonces, un aumento desproporcionado del cortisol libre sobre la cortisona libre sugiere que hay una disfunción de esta enzima, ¿no es cierto?
Y si todas estas pruebas son negativas y el paciente no está consumiendo Regaliz, entonces ahí es cuando es muy probable que el paciente tenga el síndrome de Liddle. Y se pueden hacer estudios genéticos para detectar las mutaciones en la subunidad gamma o beta del ENaC. Y ahí es importante también, este diagnóstico es importante porque estos pacientes responden muy bien a amilorida, pero no a aldactone. ¿No es cierto? Por lo que comentamos. Fíjense, así acabamos este síndrome de exceso de mineralocorticoides. No sé si tienen alguna pregunta o continuamos. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver o está todo claro? Doc, solo una pregunta. A ver. ¿Eso del muestreo de la vena suprarrenal sí se lo realiza aquí bastante en la práctica? Sí, claro, seguro. En Quito por lo menos, hay por lo menos unos 2 radiólogos intervencionales muy buenos que podrían hacer esa prueba. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Hay que cateterizar metiéndose por la cava la vena suprarrenal izquierda y la derecha. El problema con la derecha es que la vena suprarrenal derecha desemboca en la arteria, en la vena renal, ¿no? Entonces hay que meterse por la vena renal. En cambio, la suprarrenal izquierda desemboca directamente en la cava, entonces es más fácil. Pero de todas formas se lo puede hacer, ¿no? Si es que el paciente tiene más de 40 años y uno está convencido de que ese es el mejor tratamiento, el quirúrgico, entonces se le hace el cateterismo, ¿no? Para operarle. Gracias, Doc. ¿Alguna otra inquietud, alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a seguir con la segunda enfermedad, que es el tumor suprarrenal encontrado de forma incidental. ¿Qué significa incidental? Que se le encontró en el curso de una evaluación por otra, por otra causa. Sí, sí. Por ejemplo, el paciente tiene un dolor abdominal en estudio. Al paciente le hacen una tomografía abdominal y el radiólogo encuentra con que hay un tumor suprarrenal, que no tiene nada que ver con el dolor abdominal, por supuesto. Es un hallazgo accidental. Eso es lo que se llama un incidentaloma. Como actualmente mucha gente se hace tomografías por las razones más variadas, los incidentalomas no son raros y tenemos que saber plantearlos, ¿no es cierto?, para no cometer errores. Se estima que más o menos del 2 al 5% de la población general tiene una masa suprarrenal detectada por CT o autopsia, fíjense. Y aquí está lo que les decía, ¿no? La prevalencia de estos pequeños tumores suprarrenales detectados de forma accidental aumenta con la edad. Entonces, en los pacientes que tienen 40 años o menos, el 1%. O sea, antes de los 40 años son raros, pero a partir de los 40 años la frecuencia comienza a elevarse, ¿no? Al punto en el que casi el 7% de pacientes a los 70 años pueden tener un incidentaloma suprarrenal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le valoramos a un paciente con ese problema? Entonces, para responder esa pregunta, tiene interés conocer lo que viene, ¿no? En algunas series publicadas sobre el diagnóstico final en casos de incidentalomas, ¿sí?, se ha encontrado lo siguiente.
La gran mayoría de estos tumorcitos suprarrenales son tumores benignos, no funcionantes, que no producen ninguna hormona. Sin embargo, un porcentaje que no es bajo se trata de adenomas funcionantes. ¿Sí? Adenomas funcionantes, entre los cuales los que producen cortisol, más o menos en estas series, hacen el 5 al 10%, aldosterona del 2 al 5%, y tumores que producen catecolaminas, el feocromocitoma, del 5 al 10%. ¿Sí? Otros tumores benignos, menos del 2%. Un carcinoma suprarrenal es raro, pero puede llegar a ser hasta el 5% de probabilidades de que sea un carcinoma suprarrenal, fíjense. Un tumor encontrado de forma incidental en las suprarrenales. Y también puede ser una metástasis de un cáncer primario. Raro. Pero estas son, digamos, las posibles causas de un incidentaloma suprarrenal, ¿no es cierto? Como consecuencia, los pacientes que tienen una tumoración de más de 1 centímetro, fíjense, este es un número interesante, hay que acordarse de este número. Tumores más pequeños no requieren evaluación. Tumores de 1 centímetro o más, ¿no es cierto?, requieren una evaluación para responder a 2 preguntas. Primero, si es que es un tumor funcionante, porque estos tumores funcionantes se operan usualmente. Y segundo, si es que es un tumor benigno o maligno. Los malignos se operan, ¿no es cierto? En este sentido, la aspiración con aguja fina muy rara vez está indicada para hacer un diagnóstico entre benigno o maligno de un adenoma suprarrenal. Si resulta que el tumor que vemos es un feocromocitoma, esta aspiración con aguja fina puede desencadenar una crisis hipertensiva que puede ser muy grave. Y si para mala suerte es un tumor maligno, la aguja gruesa que se utiliza para estas punciones puede sembrar de células malignas el trayecto de la aguja, ¿no? Porque está violando la cápsula del tumor. Entonces, muy rara vez se indica una biopsia. Creo que la única razón es para descartar que fuera un tumor maligno, una metástasis de un tumor maligno. Pero en general, la aspiración con aguja fina, a diferencia de lo que pasa con la tiroides, por ejemplo, aquí prácticamente no tiene papel. Entonces, ¿qué hacemos para responder a la primera pregunta? Pues tenemos que hacer una serie de estudios que ya vamos a revisar para descartar que fuera un problema funcionante, ¿no? En cambio, para responder a la pregunta de si puede ser benigno o maligno, los estudios de imagen son lo que tenemos. Otra vez, la tomografía es el estudio de elección. ¿Sí? La tomografía simple nos puede ayudar a pensar en una posible causa, ¿no? Sobre todo a distinguir entre problemas benignos y malignos, lo que encontremos en la tomografía. Por ejemplo, si el tumor mide más de 4 centímetros, hay mayor probabilidad de malignidad, ¿no es cierto? No necesariamente hay adenomas que son mayores a 4 centímetros y otras causas benignas que tienen más de 4 centímetros, pero en general 4 centímetros es el nivel de corte que se suele utilizar para pensar en una cirugía porque hay mayor riesgo de malignidad.
Entonces, esta es la primera información que tenemos que considerar. ¿De qué tamaño es el adenoma? Segundo, esto es bien interesante. En la tomografía simple, antes de administrar el contraste, uno puede medir la densidad en unidades Haussmann. Así se llaman, unidades Haussmann. La densidad del tumor. En general, si nuestro tumor tiene una densidad muy baja, menor a 10, casi con seguridad es un tumor benigno. Pero si la densidad es mayor a 20, ¿no es cierto?, ya aumenta las probabilidades de que pueda ser un tumor maligno. Pero también un tumor benigno como el feocromocitoma pueden tener unidades Haussmann aumentadas, ¿no? De modo que son datos que se van uniendo uno con otro, aumentando las probabilidades, ¿no? El aspecto del tumor también es interesante, fíjense. Tumores benignos usualmente son bien redondeados y homogéneos. Las lesiones malignas suelen ser lobuladas. Acuérdense en lo que decíamos de los nódulos malignos en la tiroides, de bordes irregulares, ¿no es cierto?, como que infiltran el parénquima adyacente. Entonces, lesiones lobuladas y heterogéneas son con más frecuencia malignas. Y finalmente, fíjense, un cuarto aspecto que hay que considerar es el tiempo de eliminación del contraste, ¿no es cierto?, a los 15 minutos. Entonces, si a los 15 minutos se ha eliminado más del 50% de medio de contraste, eso sugiere que la lesión es benigna. Y si se ha eliminado menos del 40%, eso sugiere que la lesión es maligna. Fíjense, de modo que cuando uno se encuentra con un incidentaloma, ¿no es cierto?, y el tumor tiene más de 1 centímetro, se debe solicitar una tomografía con y sin contraste, y en la fase sin contraste, medir las densidades Haussmann y luego del contraste, ver el grado de eliminación del contraste, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? En tumores con exceso hormonal confirmado, o sea, en tumores funcionantes, y en tumores con sospecha de malignidad, estos pacientes tienen que ser operados. Si se decide la observación, hay que repetir las pruebas bioquímicas y de imagen en 6 a 12 meses. ¿Sí? Ahora, fíjense, un tumor no funcionante con una radiodensidad menor a 10 unidades Haussmann puede ser dado de alta. Es un tumor benigno seguro. Y como no funciona, pues no hay que hacer nada más. Fíjense, esta es la estrategia de manejo de los incidentalomas suprarrenales. Entonces aquí está, fíjense, qué estudios iniciales tenemos que hacer para descartar un exceso de hormonas. Cuando es un adenoma, cuando queremos descartar un feocromocitoma, la mejor prueba, ¿sí?, la prueba de excreción de metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas. O metanefrinas en plasma, cualquiera de las dos. Todos los pacientes que tienen un incidentaloma de más de 1 centímetro tienen que hacerse estos exámenes. Primero, estos para descartar feocromocitoma. Segundo, las pruebas que ya hemos visto para descartar un síndrome de Cushing, que incluyen orina de 24 horas para la excreción de cortisol libre, una prueba potente. ACTH en plasma, ¿no es cierto?, que debería estar suprimido si es que el tumor produce cortisol. Cortisol en plasma a la medianoche, o en saliva si se puede.
fíjense, a la medianoche, una prueba potentísima también. Y la prueba con supresión con 1 miligramo a medianoche. Pero fíjense en lo que dice nuestro especialista, ¿no? Hay que realizar al menos 2 de estas 4 pruebas para descartar que el tumor produce un exceso de cortisol, ¿no? Tercero, tenemos que hacer pruebas para descartar un exceso de aldosterona. Entonces, tenemos que cuantificar aldosterona y renina en plasma para medir la proporción. Si es más de 750, ya sabemos, ¿no es cierto? Y si el tumor mide más de 2 centímetros, acuérdense que los adenomas suprarrenales benignos por lo general miden menos de 2 centímetros. Si el tumor mide más de 2 centímetros, podemos medir 17-hidroxiprogesterona y dihidroepiandrosterona sulfato en suero, ¿no es cierto? Un precursor de andrógeno suprarrenal. Cuando estos están aumentados, eso sugiere que el tumor puede ser maligno. Esa es la utilidad de esta prueba, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, si cualquiera de estas pruebas sale positiva, ¿no es cierto? Entonces, a veces podría ser necesario hacer la prueba confirmatoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, la infusión de solución salina, o en el caso del Cushing, alguna otra prueba. Pero en fin, si sale positivo, entonces el paciente tiene que ser operado. Estos estudios pueden salir negativos, indicando que el tumor no es funcionante, pero la tomografía puede encontrar datos sugestivos de malignidad. Por ejemplo, que el tumor mide más de 4 centímetros, de que la densidad del tumor es de más de 20 unidades Haussmann, o de que el lavado del contraste se demora, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo más probable es que el paciente tenga que ser operado, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con un paciente en el que no hay datos de hiperfunción y la imagen no es sugestiva de malignidad? Entonces, a estos pacientes les seguimos después de 12 meses y vamos viendo si es que hay algún cambio en las características del tumor. Fíjense qué interesante. De modo que así terminamos esta segunda parte. Y vamos a entrar ahora a la tercera enfermedad, que es la insuficiencia suprarrenal. Más o menos se ha estimado que la prevalencia aproximada de insuficiencia suprarrenal es de 5 casos por cada 10,000 habitantes. 5 casos por cada 10,000 habitantes, fíjense. Y de estos 5, 3 son por insuficiencia suprarrenal secundaria, por lo general debidas a la presencia de un tumor en la zona de la Siria turca o como la consecuencia de un tratamiento de ese tumor. Lo que hemos visto en extenso en la primera parte de nuestro seminario de este año, ¿no es cierto? Y en 2 de estos 5 casos, en 3 un problema central, en 2 lo que se llama una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, por destrucción de la glándula suprarrenal o por mal funcionamiento de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? En la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Fíjense que las dos son raras, ¿no? Y aún así, la secundaria es un poquito más frecuente que la primaria. Sí, estamos hablando de enfermedades raras. La insuficiencia suprarrenal primaria, en el 50% de los casos, suele ser adquirida, este tipo autoinmune,
y en el 50% de casos es genética. Sí, como vamos a ver. Estas formas de insuficiencia suprarrenal que estamos viendo son distintas a otra forma de insuficiencia suprarrenal que ya habíamos comentado y que es la insuficiencia suprarrenal originada en una supresión del eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿No es cierto? Como resultado del tratamiento con glucocorticoides exógenos. ¿No es cierto? Entonces, al paciente que estaba tomando glucocorticoides exógenos, ¿no es cierto? Y que tiene una supresión del eje, le suspendemos de forma brusca la producción, la administración de los glucocorticoides. Ese paciente va a ser una insuficiencia, una deficiencia aislada de ACTH, una insuficiencia suprarrenal. ¿No es cierto? Y fíjense en cómo ese tipo de insuficiencia suprarrenal es 200 veces más frecuente, 200 veces más frecuente que la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, ¿no? Que tienen esos otros mecanismos. Fíjense. De modo que esto es muy importante. Ya hemos enfatizado en la importancia de que ustedes, como médicos, siempre estén pendientes de esos pacientes que están tomando dosis altas de glucocorticoides, ¿no es cierto?, para asegurarnos de que nadie les quite de forma súbita. La dosis de glucocorticoides. Fíjense, aquí tenemos aquí tenemos una tabla de nuestro libro de texto que indica las principales causas de insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Como les decía, la insuficiencia suprarrenal primaria es con más frecuencia de tipo autoinmune, ¿sí? De tipo autoinmune. Es decir, una destrucción de las suprarrenales de tipo autoinmune. Hay otras lesiones de las suprarrenales que también son importantes, por ejemplo, las infecciones. La tuberculosis en el mundo en desarrollo suele ser la principal causa de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y en el mundo entero, esta probablemente es la causa más frecuente, ¿no? La infiltración de las suprarrenales con metástasis, linfoma, sarcoidosis, amiloidosis, una hemorragia adrenal en una sepsis meningococcémica o en el síndrome de antifosfolípido primario, o por el uso de medicamentos como ketoconazol, aminoglutetimida, mitotane, fíjense, o en pacientes que han experimentado una adrenalectomía bilateral, por ejemplo, en el manejo de una enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? O luego de una nefrectomía bilateral. Entonces, estas son otras causas en las que se produce un estado de insuficiencia suprarrenal. Pero estas causas en general son raras, ¿no es cierto? Las causas más frecuentes suelen ser, como les decía, de tipo autoinmune. Y hay dos tipos de... Hay la adrenalitis autoinmune aislada, que explica más o menos el 30 a 40%,
de pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, una adrenalitis autoinmune aislada y una destrucción autoinmune, ¿sí?, en el contexto de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Eso es lo que significa APS, fíjense. ¿Sí? Autoinmune poliglandular síndrome. Hay dos tipos de síndrome poliglandular autoinmune. El de tipo 1 y el de tipo 2. ¿Sí? El de tipo 1 más o menos explica el 10% de las insuficiencias suprarrenales. ¿Sí? Y en cambio, el 60-70% se explican por el síndrome polineurona de tipo 2. O sea que este es mucho más frecuente. Este es el APS2, es un síndrome en el que además de la destrucción de las suprarrenales, se observa también hipotiroidismo, hipertiroidismo, fallo ovárico prematuro, lo que produce lo que decíamos antes, menopausia prematura por destrucción ovárica, fíjense, vitíligo y menos frecuentemente diabetes mellitus tipo 1 o anemia perniciosa, fíjense. Esta es la forma más frecuente de APS, ¿no? La APS1 es mucho menos frecuente y además de la insuficiencia suprarrenal, los pacientes pueden también tener hipoparatiroidismo, ¿sí? Hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea crónica, que puede comenzar en la infancia, esta candidiasis mucocutánea crónica. Puede comenzar en la infancia y la insuficiencia suprarrenal en la edad adulta, ¿no? De modo que la anamnesis es bien importante. Y también se pueden ver otros desórdenes autoinmunes y rara vez linfomas. Fíjense, de modo que más o menos un 30-40% de pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria tienen una adrenalitis autoinmune aislada. Digamos 40%. Y el 60% tienen como parte de un síndrome poliglandular autoinmune. Y entre estos, el más frecuente con mucho es el de tipo 2, ¿no? Quiero que revisen el resto de causas que pueden producir insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay la hiperplasia adrenal congénita, la deficiencia de 21-hidroxilasa, hay también la adrenolecuodistrofia. En fin, hay una serie de causas que producen insuficiencia suprarrenal, pero son más raras todavía, ¿no? Pero que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una insuficiencia suprarrenal? Hay que recordar que los pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal primaria van a tener síntomas derivados de una deficiencia de cortisol y de aldosterona. En cambio, los pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal central, van a tener síntomas derivados de una deficiencia de glucocorticoides, no de aldosterona. Por eso es importante, como hace esta tabla, distinguir los síntomas típicos de una deficiencia de glucocorticoides, ¿no es cierto?, de los síntomas típicos de una deficiencia de aldosterona, los cuales se van a ver solamente en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una deficiencia de glucocorticoides? Cansancio, falta de energía, pérdida de peso, anorexia, ¿sí? Fíjense, pérdida de peso, anorexia,
cansancio, mialgias, dolores articulares, fiebres. Puede haber eosinofilia, fíjense, esto es un dato importante. Puede haber anemia, linfocitosis, pero eosinofilia, esto es una cosa que hay que fijarse. En el Cushing, en cambio, la eosinopenia es típico. Puede haber un cierto aumento de la TSH, ¿sí? Debido a una pérdida de la inhibición de la retroalimentación sobre la liberación de TSH, que se corrige en pocos días luego de que el paciente recibe glucocorticoides. Puede haber hipoglucemia, pero es mucho más frecuente en niños que en adultos. Fíjense, puede haber una presión baja y puede haber hipotensión postural, ¿no? Y algunos pacientes pueden también tener hiponatremia. Hiponatremia. La hiponatremia no es por pérdida de sodio a nivel renal, sino por una especie de un tipo de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, porque el cortisol normalmente hace una retroalimentación negativa en la liberación de AVP. Entonces, la deficiencia de cortisol elimina esta inhibición y se produce una mayor producción de AVP, lo que diluye un poco el plasma. Fíjense, de modo que la hiponatremia, que como vemos aquí es característica de la insuficiencia suprarrenal primaria, el 80% de pacientes tienen hiponatremia. Esta hiponatremia puede verse también en la insuficiencia suprarrenal central. Lo que no se ve en la insuficiencia suprarrenal central es la hipercalemia, porque esa es una manifestación característica de la deficiencia de mineralocorticoides. ¿Y qué tienen estos pacientes con deficiencia de mineralocorticoides? Pues pueden tener crisis addisonianas, se llaman crisis suprarrenales, y cuadros que parecen un abdomen agudo. Por ejemplo, tienen dolor abdominal, náusea y vómito. Fíjense. ¿Sí? Pueden tener mareo, pueden tener hipotensión postural, porque es obvio, estos pacientes están deshidratados en el fondo, ¿no es cierto? Necesitan comer sal, tienen la presión bajita, la creatinina puede estar aumentada por la depresión de volumen, y la hiponatremia y la hipercalemia son características, ¿no? Fíjense. Es interesante, pero también pueden haber síntomas causados por una deficiencia de los andrógenos suprarrenales, pese a que tienen débil acción adrenal, pero en los tejidos periféricos a veces se convierten en andrógenos más potentes, ¿no? Y entonces los síntomas que se han atribuido a esa deficiencia son falta de energía, ¿sí? Piel seca y prurito, pérdida de la libido en las mujeres y pérdida del vello pubiano y auxiliar en las mujeres. Fíjense cómo en las mujeres el vello axilar y pubiano depende grandemente de los andrógenos suprarrenales, ¿no? Y esto es muy importante, fíjense. La hiperpigmentación es una característica típica de la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no es cierto? Debido a que se producen péptidos derivados de la prohomeomelanocortina que se está produciendo en grandes cantidades que tienen actividad melanocito estimulante. En cambio, los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria tienen una palidez parecida al alabastro, ¿sí? Justamente porque hay una deficiencia de estos péptidos con actividad estimuladora de melanocitos, ¿no? Esta hiperpigmentación suele ser mayor en áreas de exposición al sol,
en áreas de roce como los codos, ¿sí? Fíjense, en las palmas de las manos se puede ver en estos puntos de fricción más pigmentación, fíjense. Fíjense en estas zonas de roce, ¿sí? Se puede ver esta hiperpigmentación. Fíjense en una hiperpigmentación de la areola. En la boca se puede ver en la mucosa oral unas manchas hipercrómicas. Este es un bajalenguas, fíjense, que está exponiendo esta zona. Esto es típico de la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí para acabar con esta clase en el día lunes. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre lo que hemos revisado hasta este rato. Creo que no hay ninguna duda, pero yo tenía un pequeño inconveniente. Bueno, algo que decirle. Lo que pasa es que estábamos revisando en el aula virtual y la tarea 3.3, la que era de las guías de práctica de tirotoxicosis, está repetida. Entonces, la tarea repetida en la parte de abajo está solamente como tarea tirotoxicosis grupal, pero es la misma tarea, tienen las mismas instrucciones, solo que la segunda no subió nadie y nos aparece como una tarea no entregada, Doc. Sí, no, esa no cuenta, ¿no? Ahí hay un problema. La que ya subieron todos y está calificada y esa es la que vale. La otra no funciona. Ya, listo, Doc, gracias. Bueno, entonces, no se olviden que el examen de tiroides es este sábado a las 7 de la noche. El examen ya está preparado y podrán ingresar a las 7 de la noche. Son más o menos, me parece que son 65 preguntas. Todas son de opción múltiple con una sola respuesta positiva. Y el examen se demora 45 minutos. Así que espero que les vaya bien en ese examen. Si no hay novedades, entonces nos vemos el día lunes. Listo, Doc, muchas gracias. Listo, gracias.